Muy buenas noches, estimados catequistas. La bienvenida a este curso de formación para ustedes, organizado por la Vicaría de Piura. Durante todo este marzo vamos a tener diferentes ponentes, sacerdotes, catequistas que nos van a apoyar durante el desarrollo de estos temas. El día de hoy tenemos el tema vocación e identidad del catequista. Nuestro ponente, le agradecemos desde ya y le damos la bienvenida, Padre Pedro Talledo, eh, para hacer nuestro curso un poco más dinámico. Aquel que quiera hacer una pregunta, levanta la mano, ¿sí? Y se le da el pase. Por obvias razones, ustedes pueden activar sus micrófonos también. Durante la ponencia, por favor, mantener los micrófonos apagados para no interferir con la ponencia respectiva. También al momento de ingresar, colocar su nombre, un apellido y la parroquia a la cual pertenecen para poder identificarlos bien. Muy bien, pues sin más, y con este pequeño remesón que hemos tenido en nuestra ciudad, un pequeño temblor, entonces damos inicio a nuestro curso de formación para catequistas. Bienvenido, Padre Pedro, le damos el pase a usted. Buenos días, padre. Buenas noches. Sí. Buenas noches, padre. Buenas noches, padre. Padre, buenas noches. Padre, buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches con todos. ¿Me puedes dar pase para compartir pantalla? Ya estamos. Bien, queridos catequistas, parejas guías y agentes pastorales de algunas parroquias que también se han inscrito los agentes pastorales. En esta vez vamos a compartir el tema vocación e identidad del catequista. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pidiendo al Señor nos conceda a cada uno de nosotros esa apertura del corazón y de la mente para que nuestras acciones planificadas, pensadas, para el hoy, para mediano plazo y para largo plazo, sean con la bendición de Dios. Que cada uno de nosotros que hemos respondido a este llamado de ser catequistas, discípulos de Jesús, pues cada día arde en nuestro corazón ese ánimo y ese deseo de comprometernos cada vez más a la acción pastoral. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy es vocación e identidad del catequista. Como ya dijo el animador, cada encuentro tendremos un tema diferente y a la vez también van a ir acercándose sacerdotes en cada encuentro para poder asistirnos con las reflexiones. Y entonces, por eso mismo, yo agradezco mucho la asistencia de ustedes y empezamos escuchando un video. ¿Se escucha? Sí, también se ve. Sí, padre, muy bien. Sí, padre. Perfecto. Antes que te formara dentro del vientre de tu madre, antes de que nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí. Irás donde te envíe y lo que te mande proclama.
arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que ir, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa, porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que llegar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo hablar si tu voz me quema dentro? Queridos catequistas, y es verdad, nosotros hemos sido llamados desde el momento que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre. Cada uno de nosotros no solamente vierte en nosotros la sangre de nuestros padres, el amor de nuestros padres, sino también el alma que nos viene de Dios y el amor de Dios. Y con ello hemos sido llamados para poder nosotros sintonizar de inmediato, hacer eco a ese llamado de Dios. Fui, soy y siempre seré llamado. Lo voy a ir diciendo en singular y luego cada uno iremos también retomando estas palabras que voy a ir diciendo, porque así es como me considero desde que nací, desde el vientre de mi madre. Fui, soy y siempre seré llamado. Cada uno de nosotros estamos dentro de esa misericordia de Dios. Existe un Dios que me ama. Y este Dios que me ama, me llama. A mí y a todos los seres vivos, para que respondamos cada uno a su modo y con sus límites. Porque cada uno tendrá el modo de responder a Dios. Y también tendremos nosotros un límite, tenemos nuestras fronteras, nuestras barreras, que de pronto respondemos de acuerdo a cómo nosotros estemos en ese momento, sabiendo que debemos responder plenamente a Dios. Por eso estamos hablando de la vocación, de el llamado al servir a Dios ahí en su pueblo, como catequistas. Por eso la respuesta o el responder es nuestra primera vocación. Fui llamado a ser, fui llamado a vivir. Fui llamado a convivir ahí con nuestros padres, con nuestros hermanos, y de pronto en nuestras casas, en nuestros hogares también hemos nacido y hemos crecido compartiendo, conviviendo con los tíos, con unos primos.
y cercanos a unos vecinos. Pero hemos sido nosotros llamados a convivir, a crecer aprendiendo, a crecer educándonos, a crecer mirando nuestra realidad. Hemos sido llamados a comprender y por eso hemos aprendido también nosotros a comprendernos unos a otros desde la familia, gracias a la educación de nuestros padres y de nuestros maestros y de muchas personas que mucho tenían que ver en nuestro comprender. También a servir, a crear, a ayudar, a crear el mundo. Fui y soy constantemente llamado a hacer opciones, porque hemos sido también, aparte de ser llamados a servir, a crear y ayudar a crear el mundo, nosotros hemos sido creados constantemente, también hemos sido llamados constantemente a hacer opciones, porque cada día hay opciones a tomar, aun cuando cada uno tiene su opción fundamental, universal. Tenemos aquí esta figura, esta fotografía que nos habla también de la barca que es la iglesia y dentro de ella van ustedes y vamos todos tirando las redes, tirando el anzuelo. Soy llamado a compartir, a construir, a perfeccionar vidas, a perfeccionar cosas y a creer en Dios, en el hombre y en el futuro. Hay que tener fe, hay que creer. Hemos sido llamados a ser perfectos, perfectos, y a buscar lo mejor en todo. Ya Jesús nos decía, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y por eso en la Santa Madre Iglesia, en esta barca, Él ha dejado allí los sacramentos y muchos dones y talentos para nosotros. Hemos sido llamados para buscar lo mejor en todo. No para mí, sino para toda la comunidad, es decir, para saber compartir. Fui y soy y seré siempre llamado a la santidad, igual como cada uno de nosotros. Hemos sido llamados a la pureza. He sido llamado a la esperanza, porque hay que esperar con la esperanza cristiana todos los días, en especial en este tiempo difícil, y cada año de nuestro crecimiento nos hemos ido dando cuenta de que siempre han habido tiempos difíciles. Por eso mismo, fui y seré llamado siempre a ser iglesia. Esta iglesia, que es esta barca, que por cierto va en movimiento porque hay muchas corrientes que la zarandean, porque quieren que naufrague. Pero gracias a Dios, también nosotros vamos haciendo y dando nuestra armonía. No equilibrio porque no somos malabaristas, pero sí vamos armonizando con todo lo que cada uno tiene, con todo lo que nosotros podemos aportar. Por eso en ese sentido, fui, soy y seré siempre llamado a ser iglesia, igual como tú. Y esto es lo que nos inquieta a adentrarnos a la iglesia para juntos, como hermanos, caminar en presencia del Señor. Somos llamados a hacer la historia, porque tú también vas haciendo historia como catequista, como pareja guía, como agente pastoral. Y por supuesto, queridos hermanos, a vivir lo que el Señor nos llama cada día. Sin duda alguna, un día que puede ser hoy día, puede ser mañana, puede ser pasado, quién sabe. Sin duda alguna, estaré siendo llamado a morir. Hoy en día, como ustedes saben, pues la pandemia nos llama también nos ha llamado a muchos hermanos a la enfermedad, ha llamado a muchos hermanos a la enfermedad y a nosotros nos ha llamado también para estar cerca a los enfermitos que están en los hospitales o que están en casa. También es un llamado a la cercanía, un llamado al servicio, a la atención, a la solidaridad, a la caridad. Y estoy seguro que en cualquier momento también el Señor me llamará a la enfermedad y a morir aquí en la tierra, a morir aquí en la tierra. Pero no volveré a la nada. No volver a la nada, porque ya Dios me ha sacado de la nada y ha hecho este bello cuerpo, esta bella persona, como bella eres tú también, y que cada vez nosotros vamos perfeccionándonos en nuestros actos, pero también vamos embelleciendo nuestra vida interior.
a la nada ya no volveremos. Cuando moramos, nosotros no es que volvamos a la nada, porque nosotros somos de fe, somos creyentes y sabemos que la muerte es un pasar a vivir con Dios, a vivir con Cristo eternamente, a vivir en la casa del Padre. Por eso mismo, Dios que me llama y me ama, como último acto de su voluntad infinita, me llamará también a la resurrección. Tú y yo, cuando muramos, no nos quedaremos ahí en el sepulcro o en el polvo, aun cuando la palabra nos dice que polvo somos y al polvo volverás, tal como nos lo recordó el miércoles de ceniza. Sin embargo, nosotros vamos a resucitar y resucitaremos tal como Cristo resucitó. Es nuestra esperanza, es nuestra dicha, nuestra bendición, nuestra salvación. Vemos allí el cuerpo fallecido, muerto de San Juan Pablo II. Es santo. Él también fue llamado desde el vientre de su madre, como todos los santos, como el Papa Francisco, como los obispos, como los sacerdotes, como cada uno de nosotros que hemos sido bautizados en nombre de Cristo Jesús. Alguna vez vamos a ser llamados a estar allí, sobre una cama, sobre una mesa, sobre un ataúd, y luego seremos puestos sobre una carroza y nos llevarán en procesión al sepulcro. Pero no nos quedaremos ahí. Resucitaremos. Por esto en este tiempo de Pascua, como catequistas, sabemos perfectamente que debemos ir enseñando que vamos en camino ¿hacia dónde? Hacia la resurrección. Vamos camino hacia la vida eterna, a vivir la Pascua. Por eso nuestra vida del cristiano tiene que ser siempre, las 24 horas, una vivencia de Pascua. Como sabemos y creemos, queridos catequistas, quien ama no ignora. Siempre que ama está pendiente de su amado, de su amada. Quien ama quiere al otro cerca de sí. Quien ama quiere una respuesta. Volviendo a lo cotidiano, volviendo a nuestra realidad de todos los días, en nuestro entorno, ¿no? Pregunto, ¿a qué joven enamorada no le daría crisis cuando su amado se queda una semana sin visitarla y sin siquiera llamarla por teléfono? Empezaría aquella amada a sentirse relegada a un segundo plano y acabaría diciéndole con palabras bien claras que si no llama ni aparece es porque no la ama. Por eso, queridos hermanos, nosotros estamos llamados también a contemplar esta fotografía que está aquí en la pantalla. Vemos ahí a Jesús frente a una jovencita o a una niña, que la niña está muy abrazada de su muñeca, de su osito. La ama. No quiere desprenderse de lo que ella ama. Pero Jesús se la pide, se le dice, confía en mí y entrégamelo. Es que lo quiero mucho, no quiero desprenderme de esto. Lo tengo bien metido en mi ser. Pero Jesús, Dios, todos los días también nos hace la misma pregunta. ¿Qué ocultas ahí? ¿Qué escondes ahí? ¿Qué guardas ahí? Entrégamelo. Dámelo. Porque Él nos ama y quiere que también nosotros le amemos y que frente a Él también seamos transparentes. Por supuesto, queridos hermanos, que el pecado de pronto nos ha limitado muchas veces, nos ha ensuciado muchas veces y nos ha hecho desdecir. Y nos hemos avergonzado y nos avergonzamos de cuántas veces hemos acaparado mucho y ante los ojos de Dios, Él lo sabe que nosotros nos hemos llenado de una y otra cosa que son innecesarias, superfluas, pero sin embargo ahí las vamos acaparando. Y el Señor nos quiere sueltos, libres para poder hacer su obra. Por eso mismo, abajo dice, cuando Dios borra algo en tu vida, es porque va a escribir algo mejor. Y es así,
Cuando el Señor te pide algo, es porque algo mejor te quiere dar. Por eso, como catequistas, debemos siempre darnos totalmente al servicio al que hemos sido llamados. El amor implica, queridos catequistas, presencia y manifestación. Cuando uno ama, pues allí expresamos a Dios. Por eso vamos a la iglesia, por eso lo buscamos. Estamos presentes en la Eucaristía. ¿Cuántos ahora hemos sufrido el año pasado porque no hemos podido ir al templo? Sin embargo, por el medio del FEI, hemos podido contemplar la Eucaristía. No hemos comulgado, no hemos podido llevar a Jesús a nuestro corazón, pero hemos contemplado la Eucaristía. Lo hemos escuchado la palabra con la familia en casa. Quien no se siente llamado por Dios, probablemente tampoco se siente amado por Él. Una cosa es consecuencia de la otra. Si yo amo a alguien, me manifiesto a Él y lo llamo. Si amo a Dios, me manifiesto a Él y lo llamo, lo busco. ¿Por qué? Porque lo necesito. Porque cada vez que amanece, pienso en Él y sé dónde está y lo voy a buscar. Ahí en el sagrario, en el Santísimo o en este templo que está cerca de casa. ¿Por qué? Porque mi amado está ahí y entonces yo lo busco. Y si no, lo llamo en mi pensamiento cuando de pronto estoy lejos del lugar donde sé que está. O le manifiesto, abriéndole mi corazón, mi mente. Si Dios me ama, entonces me llama. Y es verdad, todos los días nos llama porque Él nos ama. Su modo de llamar puede no ser muy claro para mí, pero es cierto que si Dios no nos llamara, no nos amaría. Así como Samuel fue llamado por el Señor. Y el Señor lo llamó directamente a él y él pensaba que era el sacerdote Elí quien le llamaba para hacer los servicios que siempre él hacía en el templo. Pero fue un hecho extraordinario de saber que no era el sacerdote Elí, sino era el Altísimo quien dejaba caer su voz en el oído de Samuel y Samuel se llenaba de entusiasmo, de gozo al escuchar tal llamada del Señor. Por eso nosotros también seremos llamados por el Señor de diferentes maneras, de diferentes formas. Hay que estar atentos para escuchar su voz entre tantas voces. Por eso es importante buscar al Señor, llamarlo en nuestra oración y manifestarle lo que somos. Por eso mismo, no hay en el mundo ningún ser humano que pueda afirmar que Dios no lo llama. Porque si está respirando, está viviendo. Y entonces es un llamado que el Señor le hace a la vida. Y si está viviendo, pues está siendo llamado a todas las consecuencias de la vida. Mire, el abanico de consecuencias que la vida trae consigo. Desde que amanece, hacemos muchas cosas, volvemos al descanso y hay consecuencias. Muchas veces consecuencias positivas, consecuencias negativas, sorpresas bonitas, sorpresas feitas, pero seguimos respirando. Y ahí el Señor nos está llamando, queridos hermanos, nos está llamando a todos a asumir, a enfrentar, a afrontar. Dios ama porque llama. Dios llama porque ama. Por eso mismo, Él te ha llamado por tu nombre, siempre, siempre. Por eso te bautizaste, tus padres te pusieron un nombre. En la pila bautismal recibiste un nombre. Dios te llama por tu nombre. Aun cuando de pronto tu nombre de la pila bautismal es uno y de repente Dios te está llamando a través de otro nombre, porque Dios siempre cambia nombres y nos llama. Por eso es que de repente Pedro Talledo no me llaman como Pedro Talledo, sino de repente me llaman, ahí va el sacerdote. Él es el cura. Él es el cura. Él es el sacerdote. Ahí va el padre. Es otro nombre que lo he recibido gracias a Dios a través de la Santa Madre Iglesia. A ti como catequista, ¿cuántas veces te he dicho, ahí viene el catequista? No te llaman por tu nombre, otras veces sí,
Pero qué bonito que te llamen, ahí viene el catequista, el animador, ahí viene el pareja guía. Somos discípulos de Jesús, que también el Señor nos va cambiando el nombre en el camino, aparte de los nombres con el que te llaman tus amigos, tus chocheras, a veces por ahí con un apodo o con otro nombre, que no es ni el nombre de la pila bautismal, que tampoco es el nombre de iglesia. La vocación tiene unos elementos fundamentales. Toda llamada tiene una respuesta. Y, por supuesto, queridos catequistas, la misión sale de esa respuesta. Yo respondo y hay una tarea. Yo respondo, hay una misión. Por eso, ser y hacerse catequista es descubrir estos elementos en mi vida personal, de cada día, como creyente. Como creyente. Por eso el autor de esta llamada es Dios y nos llama de diferentes maneras. Antes, hemos escuchado la canción, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré. Y te destiné a ser profeta de las naciones. Junto con la llamada que nos hace para catequizar, Él nos pone los medios que necesitamos para realizar tal misión. Medios naturales, que son las cualidades y dones que ya traemos, que muchas veces de estos cualidades y dones son innatos en ti y los has compartido porque te sale de lo más natural, y otros medios que tenemos que aprender a través de la formación permanente, a través de la formación permanente. Por eso, queridos hermanos, Dios quiere que seamos, ojo con eso, Dios quiere que seamos. Dios nunca dice, quiero esto. Únicamente dice que nos quiere. Él lo que sí siempre dice es que nos quiere. No es tanto, quiero esto. No. Y cuando aceptamos su querer, vamos poco a poco descubriendo lo que Él quiere, descubriendo lo que Él quiere. Pero poco a poco, no es de repente reconocer o de inmediato captar lo que Dios quiere como algo mágico. Es en el ejercicio de los días. Poco a poco vamos a ir descubriendo lo que Él quiere. Y hay personas que de pronto se angustian porque quisieran saber la respuesta de inmediato, ahora, pero hay que tener paciencia en todo. Dios tiene sus tiempos y en el momento que Él quiera, te lo va a hacer notar, te lo va a hacer llegar, te lo va a aclarar. Él no nos llama para hacer, sino para ser. El catequista primero tiene que afianzar su ser. Por eso el próximo encuentro, el padre Juan Pablo les va a hablar sobre lo que es la madurez humana. La madurez humana que significa muchísimo para la vida espiritual, para la vida cristiana. La vida espiritual supone una naturaleza humana pues bien madura, cuajada, de tal forma de que responda a la tarea, a la misión que el Señor le encomienda. Por eso mismo, cuando aceptamos, Él no nos llama para ser, sino para ser. Y porque aceptamos ser con Él, vamos descubriendo qué hacer por Él y con Él por nuestros hermanos. No es una cuestión de que yo lo hago porque quiero hacerlo, ¿no? Cuando nosotros aceptamos ser cristianos, ser hijo de Dios, ser catequistas, ser con Él, pues vamos descubriendo qué hacer por Él y por nuestros hermanos. ¿Qué hacer con Él por nuestros hermanos? Quien se siente llamado por lo que hace, aún no entendió su llamado. Quien se siente llamado por lo que hace, cuidado con el activismo. Hay personas que siempre quieren hacer y se vanaglorían de lo que hacen. Sí, de pronto es un líder, pero su corazón no le sale de fondo lo que hace.
le sale de una manera muy superficial porque lo único que busca es aparecer, hacerse de notar para esto y lo otro. Quien se siente llamado por lo que hace, aún no entiende su llamado. Nuestra vocación se mide por lo que somos. Y porque somos, hacemos lo que hacemos. Por eso mismo, quien se limita a hacer por hacer o a hacer para hacer, corre el riesgo de llamarse erróneamente a sí mismo en nombre de Dios. Piensa que esto lo está haciendo en nombre de Dios, pero lo está haciendo por vanagloriarse, por vanidad. Y eso sí que puede ser peligroso. Quien se limita a hacer por hacer las cosas o a hacer para hacer, pues entonces para que pueda ser bien alabado, qué sé yo, para que sea notorio lo que hace, cuidado con eso. Quien lucha para ser uno con Dios, hace lo que hace en función de ser quien es. Y de esta manera valoriza lo que hace. Por eso hay mucha gente como no es lo que es, pues no valoriza lo que hace, tampoco valoriza lo que hacen los amigos, no valoriza lo que hacen los demás y de pronto quiere desbaratarlo o cuando llega, pues no me gusta. Entonces lo mira de una manera muy despectiva y entonces empieza a tener envidia o tener celo también. Cuidado con eso. El que solamente hace por hacer y no está unido con Dios, pues hay que tener mucho cuidado. Puede quedarse solamente en una función. Le falta el espíritu de la gracia, el espíritu que lo hace hermano, que lo hace uno con Dios y que construye. Puede hacer lo mismo que otro profesional, incluso cualquiera de nosotros puede hacer lo mismo que otro y puede hacerlo con la misma competencia. Pero si lo hago por el amor a Dios que me llamó, lo que hago es más profundo, porque hace más de Él que de mí. Y de mí también. Pongo lo mío, por supuesto, pero del 100%, el 99% lo pone Dios, yo solamente pongo ese 1%, y ese 1% que yo pongo tengo que darlo al 100%. Yo también pongo, claro, también pongo de lo mío, pero nace por causa de Él. Lo que hago nace por Él. Por eso en la vocación nosotros tenemos que responder todos los días a hacer bien las cosas. Desde lo que somos, haremos bien las cosas con bastante delicadeza, con gusto. Nuestra primera tarea es ser lo que hacemos. Eso es el fruto. Por eso, cada uno de nosotros como catequistas debemos gozar, ir a la parroquia y estar allí. Y nuestro ser tiene que buscar primero al Señor en la oración. El hacer es fruto del ser. Tiene que ser siempre así. El hacer es un fruto de mi cercanía con Dios, de mi cercanía con el hermano, de mi cercanía con la iglesia, de mi cercanía con los enfermos, de mi cercanía con los demás. Vibro, me quema en mi corazón, algo me jala hacia allá, el hacer. Pero no lo hago para aparentar, no me importa que no me agradezcan, aunque no espero nada. El que se mueve por el ser no espera nada a cambio. Solamente lo da y se da. Quien sabe ser, aprende a hacer las cosas. Y cuanto más es, mejor hace las cosas. Y quien no es, casi siempre no hace bien lo que hace. Y tarde o temprano acaba dando qué hacer a los otros, porque lo hizo mal. O simplemente deja lo que empezó y no lo continúa, lo abandona. Y no llama por teléfono ni al párroco, no llama por teléfono a nadie, ni al coordinador, simplemente se ausenta. Cuidado con eso. Dios quiere que seamos. Él hizo lo que hizo por ser quien es. Ahí está Cristo. Quien se siente llamado por lo que hace, no entendió su llamado. Por eso, ekalein es un término griego. ¿Qué significa? Ekalein significa llamar, llamado. Casi igual, miren, con el otro término, eclesia, que significa iglesia. Estas dos palabras, estos dos términos, están estrechamente unidos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual cristiana, en nuestra vida católica.
soy llamado. Por eso estoy en la iglesia desde el bautismo. Pero ya desde el vientre de mi madre, Dios me llamó para formar parte de su pueblo, de su reino, de su iglesia, eclesia. El Emmanuel, que es Dios con nosotros, se mezcla con las personas, forma parte de cada vida y llama uno por uno, como ya Cristo nos lo dijo a través de las 100 ovejas. Los primeros cristianos comprendieron esta verdad de un Dios que ama y que llama. Por eso asumieron el verbo ekalein, que significa llamar. Y lo que se llamaba el camino en aquella época, en los primeros siglos de la era cristiana, cuando el cristianismo iba empezando, siglo I, en el siglo II, lo que se llamaba el camino pasó a llamarse eclesia, iglesia, que es asamblea de los que fueron llamados por Dios en Jesucristo. Si falta esta convicción de ser llamado, entonces la fe no es inteligente. Ustedes se acordarán, los que son catequistas de confirmación, incluso en el tema de la fe, se habla ahí. Fe de mente, fe de corazón y fe de acción. Porque todas estas expresiones hablan del amor que yo tengo a Dios y por eso creo en Él. Y respondo con cariño inmediatamente, dejando muchas cosas. Por eso admiro a todos ustedes, porque van dejando muchas cosas y dan al Señor lo mejor de sus vidas, de su tiempo incluso. ¿Qué cualidades debo aprender para responder a esta vocación? Pues hay muchas cualidades. Pues primeramente, cualidades humanas. Puntualidad, amabilidad, ustedes lo saben. Pues siempre hay una identidad que deberías tú siempre poner en práctica. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debemos tener identidad. Prudencia, alegre, comprensión, sencillez, paciencia, disponibilidad, creatividad, buena voluntad. Bueno, pues tantos otros que podríamos ir enumerando. Cualidades que debo aprender para responder a esta vocación de catequistas, ahí en mi parroquia, en mi comunidad, en mi barrio, en mi capilla, pero también hay unas cualidades religiosas. El catequista debe amar a Dios. Y debe amar a Dios desde que se levanta, ponerse en presencia del Señor. Después que se estira, tiene que estirarse también espiritualmente, de rodillas, puesto ante el Señor. Debe amar también el catequista la Sagrada Escritura. Por eso es que cada catequista debería tener su Biblia personal y debería ser la Biblia en la cabeza, debería estar en la cabecera de tu cama para siempre leer, meditar, aprender, porque uno cada vez que lee y medita, profundiza, pues la palabra de Dios me anima, me alegra y a la vez también me da sabiduría. El Señor habla a través de la palabra, no te olvides. Dios te habla ahí. Por eso hay que buscar las respuestas también del Señor. Yo le hablo y Él me habla, me responde. Por eso, además, también tiene que tener una piedad auténtica, ser piadoso, respetuoso en el templo, hacer el silencio adecuado y enseñar cuando alguien de pronto no lo está haciendo, enseñarle. Significa acercarse. Es decir, el catequista siempre es el discípulo del Señor que está preparado y formado para enseñar y enseñar con ternura, enseñar a los demás con fe, con amor. Amor y frecuencia hacia los sacramentos. ¿Cada cuánto tiempo te confiesas? Fe, esperanza y caridad creíbles, que seamos creíbles. Allí en la familia, en el barrio, con los mismos catequistas, que seas creíble ante tu párroco, ante los demás miembros de la comunidad, de tu vecindad, de tu familia. Que seamos creíbles. Tendríamos que preguntarnos por los niños mismos, aquellos niños que te escuchan, o aquellos jóvenes de la confirmación, o aquellos padres o padrinos que van a las charlas también de bautismo. ¿Qué dicen de ti? Tenemos que ser creíbles, nosotros, especialmente los sacerdotes. Testigos convencidos de Cristo. ¿Para qué? Para rodearme con devoción. Para participar de la misa, pues también dando ejemplo, cantando, rezando, respondiendo. Testigo convencido de Cristo resucitado.
Y las cualidades morales que no deben faltar, porque nosotros tenemos que también enterarnos. Hay que amar a los niños con mucho respeto a los jóvenes y con respeto a la conciencia y a la verdad. Testimonio moral en la sociedad. Yo no entiendo, de repente, querido catequista, cómo respetar a la conciencia y a la verdad. Si es que, por ejemplo, no te acuerdas de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son fundamentales, o los 5 preceptos de la Santa Madre Iglesia. Porque para poderlos nosotros también poner en práctica. Los 5 preceptos de la Iglesia, los 5 mandamientos de la Iglesia, ¿cuáles son? Primero, ¿cuáles? Segundo, ¿cuáles? Y cada uno de nosotros, pues debemos saber, queridos catequistas, pues lo que debemos siempre tener en cuenta para poner en práctica, porque si nosotros no ponemos en práctica, como lo repito, lo que enseñamos, entonces, ¿cómo cuidar la verdad, respetar en la verdad mi conciencia? ¿Vas a misa los domingos, los días de guardar? ¿Descansas del trabajo servir? ¿Te confiesas? Al menos una vez al año, nos dice el catecismo. Nosotros tenemos que enseñar a los jóvenes y a los niños a confesarse cada vez que lo necesitan. Es verdad, la Iglesia, el segundo precepto nos dice confesarnos por lo menos una vez al año. ¿Pero te confiesas por lo menos una vez al año? ¿Te confiesas cada vez que lo necesitan? Recibirás el sacramento de la Eucaristía al menos durante el tiempo de Pascua. Damos ejemplo, comulgamos delante de nuestros formandos, de nuestros educandos, porque tienen que vernos también, ahí está el testimonio. El cuarto mandamiento, observarás los días de ayuno, abstinencia, miércoles de ceniza, o en estos viernes también de Cuaresma, cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. El último precepto es, ayudarás pues al sostenimiento de tu parroquia, de tu iglesia. Entonces, ¿se dan cuenta cómo nosotros estamos llamados, queridos jóvenes, queridos catequistas, a actuar, a vivir? No podemos nosotros bajar la guardia. Tenemos que siempre ser personas de fe, que siempre estemos dándolo todo por amor a Dios. Identidad del catequista. Tenemos que descubrir como creyentes la llamada de Dios a un servicio evangelizador, como nosotros sabemos. No me eligieron ustedes. A mí fui yo quien los elegí. Juan 15:16. Y esto lo sabemos perfectamente. Y el catequista a veces, sin saber cómo, se encuentra metido en la tarea de la catequesis. ¿Cómo llegaste tú a la catequesis? A ser catequista. Pregúntate, ¿cómo llegué a ser catequista? ¿A través de quién llegué a ser catequista o pareja guía? También la otra pregunta es, las motivaciones. ¿Cuáles son tus motivaciones de ser catequista? Y a veces las motivaciones en algunos casos son insuficientes. Son insuficientes. Es cierto que cada día se está tomando con más seriedad el hecho de ser catequista, pero estamos todavía lejos del ideal. Creemos que no nos equivocamos si afirmamos que la mayoría acepta ser catequista por ayudar. Algunos aceptan, bueno, pues tú quieres ayudar, muy bien, ven para acá. De repente, y no le hemos dejado, no le hemos permitido que responda. Si está respondiendo al llamado de Dios, ¿cómo va su respuesta al llamado de Dios? Si está enterado o no está enterado del llamado de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros también veamos de qué manera empecé a ser catequista, quién fue el instrumento, el medio por que me invitó a ser catequista, me gusta, no me gusta, o simplemente es por puro gusto, que estoy allí, estoy por fulano, por vengano, ¿por quién?
sin que se haya llegado a un planteamiento de responder a la llamada de Dios. De pronto lo vemos ahí que no pone en práctica nada, es decir, no expresa tampoco su fe, o sí de repente lo expresa, pero no se ha reflexionado hondamente su respuesta a Dios. ¿Quién es el catequista? El catequista es una persona de fe. ¿Eres de fe? ¿Crees en Dios? ¿Crees en la iglesia? ¿Vives tu catolicismo? ¿Eres católico? ¿Eres católico? ¿O tienes dudas? ¿Defiendes tu fe? Pues son dos cosas que se unen para formar una sola realidad. Se trata de ser persona madura y de ser persona madura creyente. Se educa más por lo que se es que por lo que se dice o hace. Ya lo hemos dicho anteriormente. Por eso el siguiente tema del próximo jueves que nos vamos a reunir también será de la madurez humana, que tiene un papel importante en nuestra humanidad, como ya hemos dicho. El catequista es un creyente, es alguien que cree en Jesucristo. Cristo tiene que ser el centro de tu fe, el centro de tu obra, el centro de todo. Y tú vas a los niños por Cristo. Cristo es tu roca, Cristo es en quien tú te sostienes y por Él lo haces todo. No lo haces por el padrecito, ni por el coordinador, ni por tu amiguito, ni por tu amiguita. Catequista es un creyente, no se considera perfecto y sabe que vive su fe con limitaciones, que en cualquier momento estamos propensos también a fallar. La vive en una comunidad, por eso la reconoce, se confiesa, pide perdón, pide disculpas, llama con anterioridad para disculparse, decir que no va a asistir por tales motivos. La iglesia a la que ha sido incorporado por el bautismo y está en camino, en búsqueda y en continua conversión. Recorre su camino guiado por Jesús de Nazaret. Qué bonito que cada día vayas tú en camino, como hemos dicho, como vamos en camino hoy en este tiempo de Cuaresma, hacia la Pascua. ¿Que tiene experiencia de Dios? Tiene que tener experiencia de Dios el catequista, dejándose interpelar por la palabra de Dios diario o dominicalmente, leyendo los acontecimientos de la vida también, porque en la vida Dios te llama, te habla a través de las circunstancias, a través de esa tristeza, a través de ese enfado, a través de las sorpresas positivas o negativas. Aquel que va buscando con los demás, porque hay que buscar con los papás, buscar con los hermanos, buscar con el grupo, también con la comunidad de catequistas de la que formas parte. El catequista también que tiene experiencia de Dios se sabe servidor del grupo en la tarea de animación en la que se siente enviado. Porque el catequista, como está en el cuadrito, dice, tiene que conocer, orar, celebrar, vivir. La catequesis tiene que ser para celebrarla, para orar, para celebrar, vivir. Nuestra vida cristiana, ahí está. Y para ir, queridos hermanos, ya culminando, el catequista es un enviado a anunciar el evangelio, llamado por Dios. Estás enviado como Abraham, como María, como Jeremías, los apóstoles. Para llamar al catequista, Dios se puede valer de muchas circunstancias. La invitación de un sacerdote, amigo o hermano que te invitó, la propia toma de conciencia que tú pudiste haber hecho, te acercaste a la parroquia, a través de un cartel que de repente el párroco pone por ahí para llamar a catequistas, a través del colegio, te has acercado ahí a ser catequista, el ejemplo de otro catequista que te motivó, te persuadió. Cualquier situación que le lleve a enrolarse solo será un medio concreto del que Dios se sirva para manifestarle su voluntad. Por eso la iniciativa en la llamada, pues la tiene Dios, no nosotros, no. Dios tiene la iniciativa y Él nos llama a cada uno de nosotros. ¿Y cuántas veces ustedes han estado así como este grupo de jóvenes, ¿no?, que anuncia el Evangelio? Porque ser catequista o animador es entrar en la dinámica del seguidor de Jesús. Eres discípulo. Siempre tienes que aprender para también ser apóstol, para llevar el mensaje.
que hace suya su causa, es decir, participa y prolonga su misión en el hoy. Por eso Jesús escogió a los que quiso y los envió a predicar. Y les encomendó anunciar el evangelio por todo el mundo, como nos lo dice Mateo 28, 19. Por eso evitemos ser autoritarios, eso no es bueno, porque si no, no educamos y educamos mal. Por consecuencias de ser educados así por una persona autoritaria, tan solo les podemos reducir a dos cosas: a los catequistas o a los formandos a ser sumisos. Como están acostumbrados a que todo se lo den hecho, como papá catequista, y a veces hay coordinadores que son como un papá y se quedan así, pues ha decidido siempre por ellos. Siempre dependerán de algo o de alguien. Serán los cristianos que irán a preguntar al cura: padre, tal cosa es pecado, y siempre por preguntas pequeñitas, ¿no? Que debieron saberlo, pero por estar siempre dependiendo, no han crecido. Por eso, cuidado con el autoritario, que a veces no deja crecer. Al contrario, hace daño también y los puede dejar en la rebeldía. O siempre estarán en contra de alguien. Hay muchos catequistas que ahora ya no van a misa. Hay muchos catequistas también que de pronto se están alejando de algunos sacramentos. Bastante tuvieron que aguantar en la catequesis. Serán cristianos renegados que no quieren ni oír y hablar de religión. Y hay otros aspectos, por supuesto que sí, que los impide. Hay otro tipo de catequistas que siempre dejar hacer, permisivo. El catequista es pasivo, está más bien al margen del grupo. No estés al margen del grupo. El chico así educado no sabe ni qué hacer. Estaríamos haciéndole un daño. ¿Por qué? Porque se desorienta, se desanima y también tendrá un desorden. Estas consecuencias de ser así, pues, son nefastas. ¿Por qué? Porque solamente tiene un desorden, no saben a qué atenerse. Empieza a haber agresividad también, es decir, el más fuerte quiere imponerse en un grupo de catequistas. Es lamentable que a veces exista esto, que no haya hermandad, que no haya fraternidad. O también aburrimiento, ¿no? Sin embargo, el catequista educador, pues es aquel que siempre está como uno más, pero sin perder su identidad. El animador está en el grupo, siempre está. Está claro que el educador es él. Y el animador se fía de los miembros del grupo. Tiene dentro de él la actitud de las 3A, como ustedes ya lo habrán escuchado alguna vez, las 3A. Acepta, admira y ama. Y ama. Acepta, pues, a cada uno tal como es, sin reformar su imagen. Admira a los chicos que por una cosa negativa que tengan, al menos poseen 7 positivas, ya que sabe que donde hubo pecado, sobreabundó también la gracia, ¿no? El catequista que ama al educando con todo su alma, el educando cree capaz es decir, se cree capaz también que los demás son uno como él, se siente en el grupo, que los demás le respaldan y él respalda a los demás, ayuda también a los demás. Su manera de actuar es siempre cooperativa, siempre está al servicio de los demás. ¿Por qué? Porque le han enseñado y ha recibido la formación. Consecuencias de ser educados así, pues el grupo está motivado, nadie es pasivo y cada uno tiene sus propias opciones y sus funciones, incluso sus tareas, su misión delegada. Y se desarrolla la participación, cada uno llegará a ser protagonista de su propia fe. El grupo adquiere madurez. Y hay unas tareas que ustedes ya lo tienen allí, algunas funciones, queridos jóvenes y queridos parejas guías, y espero que cada día crezcamos siempre en gracia y sabiduría para poder servir a la Santa Madre Iglesia. El Señor les bendiga.
Allí hay una bibliografía, que es el documento del Concilio Vaticano II, Apostolica Actuatio Tessent, que habla sobre la vocación del laico. Yo creo que ayuda mucho el catecismo de la Iglesia, la vocación de cada uno, del padre también Cecilio. El padre Roland Castro también tiene un tema que se llama Identidad y Misión de Catequista. Gracias. Agradecemos a Padre Pedro por este primer tema, vocación e identidad del catequista. Recordamos que, como bien nos dijo el Padre, nadie nos obligó a nosotros, es una vocación que ha nacido de corazón. Dios nos ha llamado, Jesús nos ha puesto aquí para ser testigos y además para guiar a tantos niños y jóvenes por el verdadero camino de la vida cristiana. Si hay de repente por ahí alguien, 2 o 3 preguntas que quieran hacerle al Padre, no sé, Padre, si hay alguna pregunta, no sé, no he visto ahí nada. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer a... Veo aquí que hay en el chat una pregunta que dice, ¿qué hacemos cuando un catequista está desanimado? Hay muchos factores a veces por el que se desanima un catequista. A veces es por la misma familia, otras veces es por cuestiones personales, que tiene algunas situaciones personales con otras personas, o con el trabajo, o con los estudios, o con las tareas y responsabilidades de pronto que tiene que asumir en casa. Hay otras de índole también amical. A veces está desanimado porque no encuentra, ¿cómo se llama?, la conexión con los demás catequistas en la parroquia, o hay alguna otra situación. Entonces, yo creo de que el coordinador siempre debe estar atento para poder acercarse a este catequista que está desanimado, para orientarle y tal vez desde por ahí acercarlo al párroco para que converse, tener una ayuda también de los amigos que se le muestren cercanos, porque hay situaciones de las que el catequista pues no puede llegar más a fondo de conciencia, pero sí podría hacerlo acercar al párroco para que tenga alguna dirección espiritual. Aparte de la confesión, como ustedes saben, existe la dirección espiritual que deben tenerlo frecuentemente con el párroco. Yo creo que esa es la manera. Después ya se verá, se conocerá la causa de su desánimo para ahí poder pues entrar a la orientación. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta que es un tanto un comentario, dice Lorena. Dice, padre, es una verdadera responsabilidad ser catequista, ¿verdad? Es una gran responsabilidad en todo momento. ¿Por qué? Porque ser catequista es porque eres llamado a crear unidad, y cada uno de nosotros estamos llamados a construir la unidad en la parroquia, pero también donde vivimos, donde estamos, donde trabajamos, donde estudiamos. Y es ahí la cuestión que sobre nosotros, sobre los catequistas, hay una, pues diríamos así, un deber de responder, una responsabilidad a asumir con bastante armonía, con bastante fe, con bastante madurez. El testimonio que debemos dar siempre no es fácil, ¿no? Hay catequistas también que solamente hacen, ¿no? Y se quedan con el hacer, pero no los vemos tan involucrados a los momentos de oración. ¿Cuántas veces he visto que de pronto se organizan una hora santa, que debemos ir a la Eucaristía el día domingo en la misa que es para los jóvenes a una determinada hora, y siempre pues como que lo vemos que no se conecta, ¿no?, a la vida con Cristo, no se conecta en los sacramentos con ese mismo entusiasmo
cómo se conecta cuando hay fulbito, cuando hay vóley, o cuando hay quincanas, o cuando hay otro tipo de eventos, ¿no? Sociales o de integración. Y entonces, como que cuando hay que comprometerse en la obra del Señor para conversar y estar con Él, como que no hay un entusiasmo. Sí, y también creo que viene lo relacionado con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo formamos el compromiso? Sí, el compromiso, pues tenemos también, claro, depende también de la fe que uno tenga y del amor que uno tenga, de la formación cristiana que uno tenga, pero el compromiso lo vamos haciendo poco a poco. No vas a encontrar una receta como cuando vas al colegio y esto es lo que tienes que hacer. Eh, Nosotros vamos a ir aprendiendo en el cada día porque estamos llamados a ser santos y esa santidad que significa ir caminando hacia la vida con Cristo, la vida con Dios. Y el caminar la vida con Dios, pues es de irlo haciendo todos los días. Por eso decimos, bueno, pues para mí no hay una conversión terminada, no hay una conversión, diríamos así, acabada o perfecta, ¿no? O verdadera, que ya la persona está hecha. La conversión para mí es irlo también haciendo cada día, cada día. De cada día vamos encontrando retos, vamos encontrando también situaciones que nos desaniman, pero en ese desánimo o nos entristecen, pero en el fondo de todo eso uno tiene que ir buscando la forma, el espíritu para poderse nuevamente encauzar con las reglas cristianas. Voy a misa o no voy a misa, tengo ganas o no tengo ganas, rezo cada día o no rezo. Hace 3 meses que no me confieso, tampoco me quiero ir a confesar, no tengo ganas de confesarme. Debo hablar con mis padres, pero tampoco quiero hablar. Me quieren hablar por aquí, me quieren hablar, no tengo ganas de escuchar a nadie. Entonces, hay tiempos así, ¿no? A veces muy oscurecidos, pero son tiempos, a veces esas cosas pasan, ¿no? Que nada te turbe, al contrario, que tú sepas tener también la resistencia cuando tengas momentos así tan oscurecidos. Muy bien. Y hay muchas otras preguntas que nos están haciendo. Por ejemplo, interesante la pregunta que hace Marianés sobre si el catequista debe tener un tipo de personalidad específica. ¿Un tipo de personalidad qué? Específica. Específica. No, pues todos somos diferentes y por supuesto que nosotros estamos llamados a ser cristianos en primer lugar. Como catequistas estamos llamados a ser cristianos. Nuestra personalidad tiene que ser cristiana y desde allí, por supuesto, normal, dentro de todo lo que significa el ser hijo de Dios, el ser hermanos en Cristo y ser iglesia. Yo creo que de alguna forma estamos llamados también a especificar y a mostrar lo que tenemos dentro, porque nuestro ser dice de lo que somos y nuestras acciones dicen lo que es nuestro ser y nuestra persona debe estar muy unido a los valores del Evangelio, a los valores cristianos, a la iglesia y bueno, pues a todo lo que significa la coherencia de lo que hemos aprendido en la doctrina cristiana. Muchas gracias. Y hay una última pregunta que dice, hace un comentario, dice primero, es muy difícil ser catequista. ¿Se necesita de una vocación al igual que de ustedes? O sea, una vocación parecida a la de ustedes como sacerdotes. No, la vocación de laico tiene sus exigencias. Por supuesto que tiene sus exigencias, pero la vocación de nosotros, la formación nuestra es diferente. Yo he sido formado para ser sacerdote y muchos laicos jóvenes también están siendo formados para que puedan ellos hacer su elección desde su vocación que el Señor les ha dado y que cada día irán descubriendo si es que para el matrimonio o para la vida sacerdotal o de pronto para quedarse como laico consagrado también en la vida de soltero, también puede ser. Un laico puede tener en mi formación, bueno, pues
tal vez no, porque yo he tenido que estar, un sacerdote tiene que estar en el seminario formándose. Hay, aparte de una formación espiritual, laica, sí, se puede formar. Un laico puede formarse también con lo mismo que un sacerdote estudió de repente una facultad de teología, una facultad de filosofía, pero cristianamente también hay laicos que son mejores que un sacerdote, ¿no? De pronto también puede ser laicos muy sabios, muy inteligentes. Está la fe inteligente, pero también hay laicos muy bien preparados, muy bien formados en su dimensión humana, en su dimensión espiritual, en su dimensión de familia comunitaria, en su dimensión intelectual. Es que hablar también de que si la formación de un laico, de un catequista, tiene que ser la misma, pues claro que el catequista es un joven que está en la universidad o está terminando secundaria y está discerniendo su vocación. Un laico comprometido, que ya es un adulto, que ya está realizado, que pronto tiene su matrimonio o es soltero y forma parte de una comunidad parroquial, desde allí busca una formación como laico, lo puede hacer y puede llegar a ser un santo esa persona por la dedicación que hace, por lo que estudia y por lo que lee la Sagrada Escritura y porque lee el catecismo y se va formando en la parroquia. Hay muchos laicos que han superado al maestro, por supuesto que sí, han llegado a ser muy sabios, santos, personas que son un pan de Dios y un don de gentes. A ver, con esta pregunta, muchas gracias, padre. Con esta pregunta creo que sí culminamos. Dice, buenas noches. Es una pregunta de un anónimo. Dice, ¿hasta qué edad se puede ser catequista de primera comunión y confirmación? Bien, normalmente para ser catequistas siempre deberían ser confirmados, ¿no? Porque la confirmación nos hace adultos en la fe. La confirmación nos hace adultos en la fe. Y entonces, desde allí, nosotros podemos también dar un poco más. Si es catequista de confirmación, debería ser confirmado. Edad, pues sabemos que muchas veces reciben la confirmación de 14, 15 añitos y luego, pues ellos van aprendiendo. Muchos de los jóvenes han sido invitados para que para que aprendan y sean auxiliares y se integran al grupo de confirmación. Para ser catequistas de primera comunión con los niños, muchas veces hemos tomado también a los jovencitos ya confirmados de cuarto año, de quinto año de secundaria, o aquellos que han terminado ya el nivel secundaria y están en proceso de preparación para irse a la universidad o al instituto, también ellos, pero ya están confirmados. Es preferible que estén confirmados. Que vamos a encontrar algún joven de pronto que quiere ser catequista y no está confirmado, pues deberíamos aceptarlo para que se pueda integrar y ayude, pero para que aprenda también y luego pues para poder educar en la fe, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay otras preguntas, pero creo que el tiempo ya nos está... Depende de usted, padre, si todavía puede responder unas dos preguntas, creo que hay aquí en el chat. Dice Gloria Zapata, dice, los catequistas somos agentes de evangelización en estos tiempos de pandemia. Muchos perdimos nuestro compromiso. ¿Cómo evangelizar en estos tiempos? El catequista lo hace ya desde la formación catequética que da al joven. En estos tiempos, a través de este medio de Zoom, para algunos es un medio bastante amplio, para los que dominan de pronto y los que no, pues de pronto no es tan bueno por este medio porque nos sentimos cortos. Pero también aparte de ello, podemos evangelizar, claro, si tenemos, los que tenemos acceso a personas, a reunirnos, de pronto con un grupo menor de 3 o 4, y yo creo que sí podemos ir. Por aquí, por ejemplo, por la calle, la pregunta es, ¿cómo podemos evangelizar en estos tiempos? Pues por la calle veo siempre algunas personas relativamente jóvenes
que van y hacen una misión de orar por los enfermos. Y yo siempre les digo, pues, tengan cuidado, no se expongan mucho. Pero ellos dicen, es que nos llaman. Bueno, pero tengan cuidado, aún así. Y van y hacen la oración de intercesión, o van y dan una palabra de aliento hasta la puerta de la casa y luego continúan de largo. Yo creo que la manera de evangelizar en estos tiempos son muchos. Y es un tiempo nuevo que debemos ir aprendiendo, pero estamos seguros que será muchísimo mejor que el pasado, porque vamos a ir haciendo nosotros un tiempo del mañana diferente. Y así como usted lo dice, esto es limitado, estos encuentros virtuales de repente, pero no deja de ser todo un reto para nosotros como catequistas. Y estos cursos nos ayudan a nosotros a actualizarnos. Y miren, estamos siendo también aquí tomando compromiso como agentes pastorales a formarnos para poder dar lo mejor a nuestros niños y jóvenes que se forman en las diferentes catequesis. Hay aquí Bien, pues, una pregunta que dice que ¿qué le diría a un catequista que cae en pecado y duda de su vocación? Que siempre cuando uno, bueno, pues el catequista es ser humano, tiene carne y hueso, tiene las tentaciones y somos llamados a evangelizar aún siendo pecadores. Estamos siendo llamados a ser catequistas aún siendo pecadores. Pero no te olvides que existen allí los sacramentos para nosotros irnos a confesar. Y luego, si hay dudas, ¿quién no las tiene? Pero es pecado quedarnos en la ignorancia. Es importante que nosotros preguntemos de las dudas que tengamos. Hay que siempre salir de buscar respuestas, aunque habrá muchas cosas que de pronto, por ahora, no las vas a entender. Las entenderás allá en la vida eterna, porque hay muchas cosas que aquí de pronto no vamos a entender. Pero sí, nosotros desde la fe en cada día iremos encontrando la clave para poder para poder aclarar esto que no entiendo. Siempre los valores del reino, los valores del evangelio, hasta los mismos apóstoles le preguntaban a Jesús, ¿y qué significa esto? Y Jesús muchas veces les dijo, tan torpes son. Y hay en otras veces que Jesús dijo, pues, de esto todavía no les hables, porque ¿qué le vas a hablar? No se lo digas a nadie, porque hay situaciones que las entenderemos de acuerdo al acontecimiento futuro. Por eso es importante saber siempre esperar. Ahí entra la esperanza cristiana para poder animar a las personas y acompañarlos. El acompañamiento es fundamental hoy en día y siempre. Gracias. Sí, Sí. muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Padre Pedro por este primer tema, inaugurando nuestra serie de temas en este curso de formación para catequistas. Hoy recordamos, el tema hoy ha sido vocación e identidad del catequista. El día jueves tendremos el tema madurez humana. Tenemos como ponente al Padre Miguel Medina. Y nada, pues la dirección... el padre Miguel no va a estar por cuestiones de trabajos. Tiene cruces, por eso va a estar otro sacerdote. Listo, entonces esperemos el día jueves al sacerdote que nos va a tener el tema sobre madurez humana. Y es el mismo link, por favor, compártanlo con los demás catequistas. Es el último que les hemos enviado a través del cual ustedes se han conectado hoy, para que puedan ingresar, ¿sí? Tenemos aquí la capacidad para 500 personas, entonces el ingreso es solamente colocando su nombre y un correo electrónico para poder también enviarles alguna información que se pueda compartir con ustedes después. Nuevamente, gracias Padre Pedro por el tema de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado hoy. Compartan y nos estamos viendo hasta el jueves. Vamos a terminar con la bendición final. Oración. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia sobre nuestros corazones para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo,
por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes Y con su espíritu. y que el Dios Todopoderoso les conceda su santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Que tengan- Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Padre. Hasta luego. Gracias, buenas noches y hasta Que Dios los luego. bendiga. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.